La Iglesia Cristiana presenta su programa Volviendo a la Senda de la Vida. Un programa presentado por el pastor Juan Chamalé. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino y andad por él. A continuación, el programa Volviendo a la Senda de la Vida. Cuanto a cómo responder a la ideología de género, yo diría que lo primero que necesito hacer es informarme correctamente qué es lo que esta ideología plantea, porque lo peor que puede ocurrir es que estemos hablando de algo que yo mismo no entiendo bien. Lo segundo es que debemos evitar caricaturizar las posiciones contrarias, y eso muchas veces ocurre a través del sarcasmo y la burla, y la realidad es que cuando hacemos eso ni lucimos verdaderamente cristianos y tampoco estamos contribuyendo a que mi opositor, por así decirlo, quiera escucharme. Lo tercero es que yo debo tratar al otro y la posición del otro con respeto, con dignidad, reconociendo que cada ser humano es portador de la imagen de Dios. Entonces yo creo que eso es importante. Necesito tener una posición humilde a la hora de presentar la verdad. Nosotros no tenemos el poder de convencer a nadie. Eso es algo que le corresponde al Espíritu de Dios, o de persuadir al otro. Lo único que podemos hacer es presentar un argumento que corresponda a la verdad de forma objetiva, lógica, no emocional, y que el otro pueda por lo menos considerar. Para aquellos, ¿verdad?, que no están abiertos a la posición cristiana, pudiéramos comenzar con un ángulo un poco más amplio, hablando de lo que la creación nos presenta. Nosotros podemos ver en el hombre, en la mujer, en los animales, que hay dos sexos, hay un varón, hay una hembra, que esos dos sexos vienen equipados con órganos que les permite aparearse, y no solamente aparearse, sino también reproducirse, que hay toda una genética detrás de la formación de estos individuos, que lo que determina que sea un varón o que sea una hembra no es simplemente a sus órganos sexuales, ¿verdad?, lo que físicamente se ve, que llamamos fenotipo, sino que el genotipo, que es lo que la persona es genéticamente, eso es lo que determina lo que yo veo. De manera que si yo soy un hombre es porque hay una composición genética que corresponde al sexo masculino, que hace al embrión incluso masculino desde su formación. A las 6 semanas del desarrollo embrionario, el cerebro incluso es bañado por la hormona testosterona en el caso de los hombres, y al final hay una estructura cerebral que corresponde a un hombre, a una mujer. El cerebro de la mujer, por ejemplo, tiene 40% más de fibras conectoras en lo que llamamos el cuerpo calloso, para conectar el hemisferio derecho y el izquierdo, y eso le permite a la mujer hacer más cosas al mismo tiempo. Estamos hablando de un sexo masculino, femenino, que tiene características de órganos sexuales, que tiene características de hormonas particulares,
que tiene características de estructuras cerebrales y de funcionamiento cerebral. Eso es para alguien que no esté abierto a la posición cristiana. Y luego poder llegar a la idea de que detrás de todo eso hay una mente inteligente, hay un creador que pensó estas cosas y que ese creador diseñó todo lo que vemos en la naturaleza, tanto en lo que es la formación del universo como lo que es ahora en la formación de las diferentes especies. Pero nosotros no debemos otorgar autoridad a las emociones humanas, a los sentimientos, porque entonces tendríamos que reconocer a aquellos que hoy en día, y son muchos, que se sienten ser un tipo de animal. De hecho, en Massachusetts se cuenta que hay una colonia de 3,000 personas que dice que son animales. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a legislar también para aprobar las emociones y sentimientos de esas personas. Y parte de lo que la sociedad ha perdido es su sentido de la lógica y le ha concedido autoridad e incluso quiere ahora demandar que se legislen leyes a favor de la aprobación de lo que son puramente mis emociones y sentimientos, que hoy están y mañana pueden cambiar. Entonces, cuando se habla de que el sexo es fluido o el género es fluido, porque tú puedes sentir de una manera hoy y otra manera la semana que viene, no, eso se ha confundido. Las palabras son fluidas. Dicho de otra manera, quizás lo que la palabra gay significaba hace 60 o 70 años era feliz, contento, y hoy significa otra cosa en el mundo homosexual. Sí, eso es otra cosa. Lo que no es fluido es tu constitución genética. Si levantas un cadáver que tiene 200 años enterrado, ahí tú vas a encontrar la evidencia de que era masculino o femenino 200 años después, porque eso no es fluido, eso no cambia, y tenemos que concederle autoridad a lo que realmente corresponde a la realidad. Y yo creo que eso es parte de lo que debemos tratar de comunicar al otro de forma respetuosa. Poderoso. Vamos a aprovechar el tiempo, iglesia. Amén. La Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra. Voy a darle la gloria al Señor solamente, no a nosotros, dice la Biblia. Vamos a leer ahí en 1 de Corintios capítulo 1, versículo 28. Gloria a Dios por su presencia, su amor, y porque Él no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades. Amén. Dice la palabra del Señor: y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Tome su lugar. Aleluya, tome su lugar. Bueno, en esta linda noche voy a compartir con ustedes, iglesia, cómo Jesucristo siempre llega a tiempo. Él llega a tiempo, Él nunca llega tarde. Jesucristo, cuando estamos ahí en el problema, en la situación difícil, ahí está su mano poderosa. Amén. Aleluya. Yo le invito, iglesia, a que usted diga amén y a su nombre. Amén. Que no me deje sola, iglesia. Todos venimos a exaltar a Dios. Aleluya. Amén. Bueno, quiero comenzar. Yo vengo de una familia de 15 hermanos. Mi papá y mi mamá ya partieron con el Señor. Mi mamá hace 12 años, mi papá hace 5 años. Yo soy la número 10 de mi familia de 15 hermanos. A la edad de 13, 14 años, una de mis hermanitas, un año menor que yo, nos encontramos participando en un equipo de fútbol. Ahí en la colonia Santa María y en San Nicolás, ¿verdad? Hubo un equipo, un torneo relámpago total. Invitaron varios equipos. Y uno de ellos, de esos equipos, era un equipo de Monterrey. Eran mujeres que ya tenían experiencia en el deporte. Entonces, cuando jugamos ese torneo relámpago, mi hermanita y yo estamos ahí participando. Las mujeres de ese equipo de Monterrey le hacen una invitación ya cuando termina el torneo. Le hacen una invitación a la capitana de que el equipo vaya a participar allá en Monterrey. Entonces, pues la capitana, se llega el tiempo,
pero solamente me invita a mí. La invitación fue solamente para mí. En eso me dice, ¿sabes qué? Vamos, acompáñame, vamos a jugar allá a Monterrey. Ese lugar se le conoce como el Puente de San Luisito. Amén. Así se le conoce ese lugar. O el Puente del Papa, así se le conoce. El río San Luisito, ahí hay muchos equipos. Ahorita ya desconozco cómo está la situación, a cómo estamos ahorita. Amigo, Cristo viene pronto. Y hay que aprovechar bien el tiempo. Aleluya. Y a su nombre. Aleluya. Entonces la capitana me hace la invitación. Fuimos a participar. Terminando de competir, de jugar con ese equipo en Monterrey que nos invitaron. Yo solamente fui y la capitana. No fue nadie del equipo. Entonces ya al terminar de jugar, me dice la capitana, me dice, oye Laura, ¿cómo ves? Necesito que me hagas un paro. Le digo, ¿cómo un paro? Sí, o sea, de que tú vayas conmigo a acompañar a 2 mujeres. Le digo, ¿cómo? O sea, era para hacer una cosa indebida. Le dije, pero ¿cómo te voy a hacer yo un paro si yo soy mujer? Yo te lo haría con un hombre, pero con una mujer no. ¿Estás loca? Le dije así a la capitana. Y luego ella me dice, bueno, solamente vamos a acompañarlas, acompáñame a su departamento. Total, me fui con ella. Yo no llevaba ningún dinero. Yo desconocía las calles del centro. Yo me tenía que ir forzosamente en su coche. Ella traía un coche. Entonces yo me fui con ella y esas 2 personas, esas 2 jugadoras, 2 mujeres. Fuimos al departamento y ellas empezaron a tomar, a poner música, a bailar. Y en el momento de que ya están muy alcoholizadas, yo las estaba mirando, yo estaba ahí aparte, las estaba mirando y ya empezaba a ver que estaban haciendo cosas no agradables delante del Señor. Y ya ellas seguían tomando y tomando y yo las seguía mirando. Y de repente una de ellas se me viene a mí y me hace una cosa indebida que me dio asco y la quité. Y le dije a la capitana, ¿sabes qué? Ya no quiero estar aquí en este lugar, ya me quiero ir a mi casa. Entonces me dice ella, ahorita nos vamos, un ratito más. Y ya nos retiramos. Así pasó un rato más y ya total nos fuimos de ese departamento. Entonces llegando yo a mi casa, yo llego y cuando yo estaba haciendo ahí que hacer, lavando trastes en mi casa, eso que me había acontecido con esa persona, yo no comenté nada a mi madre y eso me daba vuelta en mi mente. Entonces, al pasar el tiempo, 14 años, a los 14 años, una de mis hermanas mayores nos lleva de compras al centro, a Monterrey, a mi hermanita menor y a mí. Nos lleva de compras, nos vamos al centro y ya de regreso, ahí en el Mercado Juárez, había antes en ese tiempo transporte, eran peceras. No era como ahorita hay mucho transporte, ¿verdad? En ese tiempo eran peceras, se paraba ahí en el Mercado Juárez. Entonces la tomamos esa pecera y nos tocó ir ahí de pie, ¿verdad? Agachadas porque era una pecera, no alcanzamos lugar. En eso ya empecé a notar que el operador de esa pecera se me quedaba viendo mucho en el retrovisor de su espejo ahí en medio y se me quedaba viendo tanto y a mí se me quedó grabado su rostro. A los 2 días antes de cumplir mis 15 años, yo tuve mi primer novio. Al cumplir 16 años, yo entro a trabajar. Ahora me voy yo sola al centro, porque así sé las calles, llevaba dinero. La primera vez que me fui allá al fútbol, no llevaba dinero. Pero así yo me fui de compras. Igual, regresando a la parada, ahí en el Mercado Juárez, tomo la pecera. Igual, me fui así agachada, no alcancé lugar. Entonces el operador de
esa pecera, de repente me dice: mire, aquí hay un lugar. Era una banquita en el lado del operador que cabían 3 personas. Entonces me dice: aquí hay un lugar, si gusta pasarse de este lado. Entonces yo, sin darme cuenta, yo paso a la banquita. Yo me tuve que bajar a pasar adelante a la banquita. Entonces ya al momento de ir llegando a la parada de mi casa donde tenía que bajar, yo de repente lo veo a ese hombre, al operador, y era el mismo varón cuando me llevó mi hermanita de compras, mi hermana mayor. Yo me acuerdo que era el mismo de esa vez. Entonces ya le dije: ¿sabe qué? Bajan en la que sigue, bajan en la que sigue. Y él me dice, ahorita te regreso. Vamos a dejar el pasaje. La parada de estas peceras estaban como a unas 7, 8 cuadras de donde yo tenía que bajar. Y le digo delante del Señor que yo no pensé en nada malo en mi corazón. Y yo me fui. Y yo creía lo que él me había dicho. Ahorita te regreso. Vamos a la parada a bajar el pasaje y ahorita te traigo a tu casa. Entonces así pasó. Nos fuimos, me llevó a la parada, se bajó todo el pasaje. Entonces, al comenzar yo a mirar que él se iba por otras calles, yo le digo a ese varón, él tendría yo creo como unos 40 o 50 años de edad, el operador de esa pecera. Entonces yo le digo: yo no vivo para ese lado, yo vivo para este lado. Y no me hizo caso. Nos dijo: ahorita regresamos. Entonces, al mirar que él me iba llevando a una colonia, a un fraccionamiento que apenas lo estaban construyendo, estaba todo oscuro. Y déjeme decirle algo, yo nunca me imaginé, ¿verdad?, lo que iba a acontecer. Ese varón empezó a forcejearme, empezó a hacerme cosas que a mí me asustaron. Yo empecé a llorar y en ese momento él abusó de mí. Y yo no lo pude quitar, yo estaba desesperada, llorando. Y como le dije la primera vez a la capitana del equipo: ya no quiero estar aquí. Y yo le dije a él: ya no quiero estar aquí, lléveme a mi casa. Entonces ese varón igual dijo lo mismo: no te va a pasar nada, ya nos vamos a ir. Entonces llegó el momento en que ya me dejó un poco lejos de mi casa. Y yo, al ir caminando por las cuadras, yo iba pensando: si saben mis papás, quizá me van a correr de mi casa. O si salgo embarazada, me van a correr. ¿Qué voy a hacer? Yo venía llorando y pensando así. Al llegar a mi casa, yo entro y me voy al baño y me encierro y empiezo a llorar. Igual, yo nunca le dije a nadie de mi familia, ni a mi papá, ni a mi mamá. Nunca comenté nada de esto. Entonces, al yo irme a la empresa a trabajar donde estaba, una persona, una compañera de trabajo, me comienza a decir: oye, Laura, fíjate que tal compañera me dice que tú le llamas la atención. Le digo: ¿pero cómo? ¿Cómo que yo le llamo la atención si yo soy mujer? Dice: pues no sé. Ella me dijo que te soñó y que desde ahí tú le llamaste la atención. Entonces, quiero decirle algo. A los pocos días de esto que me dijo esta compañera de trabajo, una voz viene a mi mente y me dice: mira, una mujer te fue honesta y te habló. O sea, te pidió permiso para pecar. Pero un hombre abusó de ti y te engañó, abusó de ti. Vente de este lado. Así pasó
Así comenzó mi vida, a desviarse de lo creado por Dios. Yo empecé a buscar a la capitana del equipo, empecé a involucrarme con las mujeres de esos equipos donde por lo regular todas las de ahí, la mayoría, practican el lesbianismo. En ese tiempo la mayoría practicaba el lesbianismo y las que no, ahí se hacían, porque era un ambiente tan perverso. Pero ¿qué pasó en mí? Ahí abrí la puerta al lesbianismo desde los 16 años, por lo que me había pasado. Entonces así empecé a conocer mujeres, a irme a las discotecas, a hacer de más amigas y amigos que practicaban ellos el homosexualismo, el lesbianismo. Empecé a convivir. Y una de esas reuniones donde estaba todo el equipo, empezaron a tomar la cerveza, el baile, y esa vez me tocó estar ahí. Y una de ellas me ofrece tantita cerveza, tanto así. Me dice, tómatela. Allí empecé la primera vez a tomar alcohol y luego el cigarro. Entonces yo me quedé dormida con el alcohol que me dieron y yo a lo lejos escuchaba la risa, el alboroto, y a lo lejos escuché, oye, mira, ya se quedó dormida. Vamos a ponerle un apodo. Vamos a ponerle Laura Bebé. ¿Por qué? Porque era la más pequeña de todas las que se reunían ahí. Las demás eran de 40, de 30 años, yo creo hasta de 50. Y así empecé a abrirle más la puerta al lesbianismo. Empecé a conocer más mujeres, empecé a entregar mi vida a la fornicación, hombres casados, mujeres casadas. Pero quiero decirte algo. Cuando a mí pasó lo del varón que abusó de mí, entró un miedo. No entró odio a mi corazón, entró un miedo. Entonces pasaban los años y luego una de mis hermanas me dice, oye hermanita, ¿por qué no tienes novio? Si estás bonita, ¿por qué no te vemos un novio? Ella no sabía nada. Yo, no, sí tengo, porque queremos que te cases. Ellas empezaron a ver en mí por qué no traía novio. Pero yo dije, ¿para qué tengo novio en mí misma? Yo no voy a tener novio si yo no me pienso casar. No me pienso casar, no pienso tener novio. Pero ¿qué hice? Empecé a jugar con los sentimientos de ellos, de los varones que se acercaban a mí. Así pasó el tiempo, iglesia. Yo empecé a conocer muchas mujeres, empecé a involucrar a mucha gente al lesbianismo. Y yo sin darme cuenta que estaba lastimando el corazón de Dios. Yo no me daba cuenta de nada. Como el amor de Dios Jesucristo ya lo había mostrado por la humanidad. Pero mira, Él tuvo misericordia de mí. Y llegó el momento en que yo tuve que irme de mi casa. Mi mamá me decía, Laura, yo quiero verte amparada. Yo quiero verte casada, con familia. Y yo nomás escuchaba a mi madre que me decía eso. Pero ella no sabía nada de lo que me había pasado a mí. A nadie le comenté nada de mi familia. Solamente yo me lo guardé en mi corazón. Aleluya. Y yo empecé a depravarme. Una vida corrompida, mucha mucha libertad, libertinaje a lo malo. Yo empecé a rebelarme con mi mamá. A mí no me interesaba si no iba o si a la casa. Me quedaban las casas de esas mujeres donde yo practicaba lesbianismo. No iba a mi casa.
Pero llegó un tiempo, pasaron los años, perdón. Y yo dije, yo no me quiero quedar sola. Yo quiero tener una pareja. Pero esa pareja era una mujer. Yo me tuve que ir de mi casa. Le dije a mi mamá, mamá, yo me voy a ir. Yo tengo una relación con una mujer. Y mi mamá como que no se la creyó. No se creyó mi mamá y nomás me dijo, ¿estás loca? Y fue todo. Entonces yo me tuve que ir de mi casa. Viví 9 años lejos de mi casa. Entonces, una ocasión, yo vine a visitar a mi mamá. Y mamá pensaba que ya me iba a quedar ahí con ella. Y mamá se puso contenta. Dice, ¿ya te vas a quedar aquí? Le digo, no, nomás vengo de visita. Entonces quiero decirte que sin darnos cuenta, cuando estamos cegados en el pecado, no nos damos cuenta que lastimamos a nuestra familia, a nuestros papás, porque ellos sufren. Ellos miran nuestra condición. Entonces déjame decirte que así de repente venía a visitar a mi mamá. Y una vez que vine, volví a venir y yo sentí en mi corazón ir al templo. Ir al templo después de tanto libertinaje, de tanta cantina, de tantas discotecas. Y quiero decirte que el pecado cansa. Yo muchas veces, en el tiempo de mi problema, de mis situaciones difíciles que yo pasaba con esta persona en el pecado, yo corría a la brujería, a la hechicería. De hecho, la familia de ella se dio cuenta y nos llevaron con el psicólogo para que el psicólogo pues cambiara nuestra vida. Pero nadie pudo cambiar nuestra vida. Era una vida triste, vacía, una vida donde te hace sufrir tanto el pecado. Pero ahí estamos esclavizados. Entonces, iglesia, cuando yo vengo de visita a mi mamá, tengo ganas de ir al templo. Y ya le habló a una de mis hermanas y le digo, quiero ir al templo. Entonces ya me senté, fui con ella, me llevó. Y la predicadora empieza a hacer el llamado. ¿Quién quiere aceptar a Jesucristo? Y yo levanto mis manos. Yo quiero. Entonces ya al pasar, acepto a Cristo. Pero al salir del templo, me volví a ir a practicar el lesbianismo, la borrachera, el vicio, la cantina, la discoteca. Así salía del templo. ¿Por qué razón? Porque era de labios. Yo venía y me acerqué de labios a Dios. Ahora sabemos bien en la Biblia que Dios no puede ser burlado. No se engañe, Dios nos dice ahora, Dios no puede ser burlado. Y ya total me volví a ir para allá, donde yo vivía con esta mujer, en una casa. Entonces, de repente le digo a ella, ¿sabes qué? Esto no está bien. Esto está mal. Yo ya no quería que ella me tocara. Entonces ella se molestó y me dijo, ¿sabes qué? Vete otra vez. Vete y decídete.
decídete, ¿te quedas con tu Dios o te quedas aquí conmigo? Y yo me fui, ¿cuánto tiempo? No recuerdo, pero no fue ni un mes que estuve acá con mamá. Entonces, ¿qué pasó? Yo me decidí, iglesia, a volverme al pecado. Y ya cuando llego con ella, le digo, ¿sabes qué? Aquí estoy, me quedo contigo. Ah, te quedas aquí conmigo, muy bien. Ahora tú te vas a quedar aquí sola, tomando, sin comer, encerrada. Ahora a mí me toca divertirme, aquí te vas a quedar. Iglesia, déjame decirte algo. Yo sé que mi familia estaba orando por mí, porque mi papá fue el primero que nos llevó al templo. Pero yo me alejé desde esa edad, 13 años, ya no fui, ya no recuerdo. Mi familia estaba orando. Mi familia, mis hermanas que ya están en el camino, estaban orando por mí. Entonces las cosas empiezan a cambiar con esta persona y conmigo. Y al poco tiempo, ella regresa, porque yo ahí me quedé sola. Y quiero decirte, iglesia, que cuando yo me decidí a volver al pecado, ella de repente me empieza a golpear. Viene y me empieza a golpear, a maldecir y a decir tantas palabras que no las puedo decir. ¿Y sabe qué pasó? Yo me metí a un cuarto y me encerré. Y caí de rodillas, le dije, Señor, perdóname, perdóname, porque yo te di la espalda. Yo preferí más el pecado que a ti, perdóname. Pero hoy quiero decirte que ya no quiero hacer lo malo. Yo empecé ahí a llorar de rodillas. Ya no quiero hacer esto, ya no quiero vivir así. Ya no quiero alcoholizarme, ya no quiero este tipo de vida. Entonces, hubo un pleito entre las dos. En ese tiempo que estuvimos juntas, hubo un pleito entre las dos. Y ella se tuvo que ir de ahí. Y yo me quedé ahí sola en esa casa. Yo me quedé sola. Y ella se retiró. Entonces, una de mis hermanas mayores fue con mis sobrinas a visitarme porque yo estaba sola ahí. Y yo salí a hacer una llamada. Le dije, ahorita regreso, voy a hacer una llamada. Y ya se quedaron ahí. Entonces ya después, a los 2 días, ella me dice, Laura, déjame decirte que cuando tú saliste a hacer esa llamada, yo me puse a orar por ti y por ella. Porque ustedes dos necesitan a Cristo. Yo empecé a orar, Señor, yo te pido por ellas, cámbialas, sálvalas, tú tienes el poder. Y empecé a orar por toda la casa. Y así pasó. Entonces yo regreso a mi casa. Ella ya no se paró para nada en la casa. Esa persona con la que yo estaba, que duré 9 años. Yo regreso a mi casa, destruida por el pecado, ya sin ganas de vivir, porque Dios claramente nos dice, ahora sí entiendo la palabra, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Yo regreso así, destruida, derrotada, sin ganas de vivir. Igual mi madre no sabía y ya me dijo, Laura, ya te vas a quedar aquí conmigo. Y ya le dije a mi mamá, sí, ya me voy a quedar aquí. Aleluya.
yo me encierro en mi cuarto y yo estaba solamente viendo fotos de ella, escuchaba música y estaba llorando. Yo no quería ya vivir, ya no quería vivir, quería terminar poco a poco, ya no quería comer. Vino una depresión muy grande en mi vida y mi mamá me decía: Laura, ya está la comida, vente a comer ya. Y yo le decía: no, no quiero, no tengo hambre. Pero ella no sabía lo que me había pasado. Y de repente sentí un deseo tan grande. Cuando yo quería ya terminar, sentí un anhelo tan grande de volver a ir al templo. Entonces, una vez más le hablo a mi hermana. Le digo: quiero ir al templo, tengo muchas ganas de ir al templo. Dice: ¿y dónde estás? Le digo: ya estoy aquí en mi casa. Ahora sí quiero ir al templo. Ya no quiero vivir así. Y ya ella viene por mí y empecé a ir al templo. Empecé a congregarme. Entonces yo veía a los hermanos que ellos levantaban sus manos cuando adoraban a Dios o alababan al Señor, así como aquí. Y yo decía en mi mente, le digo: Dios, yo quiero hacer lo mismo, pero yo no puedo. Yo nomás miraba a los hermanos cómo adoraban a Dios. Yo no sabía orar. Y en mi mente le decía a Dios así: yo sí quiero hacer como ellos hacen, levantan sus manos. Yo no puedo. Yo quiero que me quites de mi mente a esta persona. Pero no era tanto esa persona, era el pecado que me había atado, que me impedía adorar a Dios. Cuando eres esclava o esclavo del pecado, no puedes levantar tus manos. No puedes, porque hay una cadena, una cárcel donde está tu alma, en una prisión. Así estaba mi alma. Y déjame decirte que de repente le digo a mi hermana: ¿sabes qué? Pasaron yo creo unos 3, 4 meses. Le digo: ¿sabes qué? Yo no cambio. Veo fotos, escucho música. Yo ya me voy a retirar. Otra vez, iglesia, otra vez. Y dice mi hermana: espérate tantito, espérate. Jesucristo tiene poder para cambiar tu vida. No te vayas, espera tantito. Él es la solución. Y yo me retiré y yo empecé a buscar esas amistades de lesbianismo, de homosexualismo. Y gloria a Dios, puedo decir gloria a Dios. ¿Sabe qué pasó? Cuando yo iba a buscarlos, no encontraba nada. Y para irme a la disco tampoco. Dios me fue cerrando las puertas, porque sé que Dios estaba escuchando la oración de mi familia, y que mucho pueblo ora por las almas que están cautivas al pecado, al homosexualismo, al lesbianismo, con mi persona. Entonces, déjame decirte que yo ya no fui al templo, no me junté con las amistades a donde yo iba a buscarlas. Y de repente, gloria a Dios por eso de repente, hay una campaña ahí en la colonia Santa María, donde todavía estoy viviendo,
por la voluntad de Dios. Dale un fuerte aplauso si se lo vas a dar. Dale un fuerte aplauso. Amén. Porque Dios es poderoso. Aleluya. Y una campaña ahí en la colonia, dice el Señor, ay, aquí cerquita. Mira, aquí te voy a pescar, dijo el Señor, aquí te voy a pescar. Y mire, como Dios ya sabía que en mi corazón yo quería cambiar, que ya no quería yo practicar el lesbianismo ni nada de eso, entonces Dios mandó unos siervos, una campaña, una semana. Yo empecé a ir a la campaña y ahí va, y ahí voy. Y un día, no recuerdo el día, no me fijé. Un día me siento muy atrás de la campaña y el predicador empieza a decir así: mira, si aquí hay un homosexual, déjame decirte que tú no eres homosexual. Es un espíritu inmundo que domina tu cuerpo para que hagas lo malo, lo que Dios no le agrada. Y el Espíritu Santo me dice que aquí hay una mujer que tiene un espíritu de lesbianismo, que es el que no la hace seguir el camino del Señor. Y esa mujer era yo, iglesia. Dale un fuerte aplauso. Porque Jesús tiene el tiempo, tiene la hora en que Él te va a hacer libre. Aleluya. Entonces hacen el llamado. ¿Quién quiere aceptar a Cristo? Pásele aquí al frente para orar por usted. Entonces yo empiezo a caminar y ya llego con el predicador. Le digo: yo soy esa mujer. Yo soy esa mujer que usted dijo que el Espíritu Santo le dijo que aquí estaba esa mujer que tiene un espíritu de lesbianismo. Esa soy yo. Y él me dice: te felicito, eres muy valiente. El Señor hoy te va a hacer libre. Y gracias le doy a Jesucristo que ese día de campaña el Señor me hizo libre. Dale un fuerte aplauso al Señor Jesucristo. A veces las cosas no nos salen como nosotros queremos o pensamos. A Dios le plació en esa campaña hacerme libre. Y yo vuelvo bien contenta al templo a buscar a Dios. Ahora sí, de veras. Y empecé a decirle al Señor: aquí estoy. Aquí estoy, me rindo a ti. Y esa fue mi vida de pecado. Duré 16 años esclavizada al lesbianismo, a la fornicación, a los vicios, buscando la solución con el psicólogo, brujería, hechicería, y nadie me pudo ayudar. Hasta que Jesucristo llegó y Él me hizo libre. Dale un fuerte aplauso a Jesucristo. Aleluya. Así fue mi vida sin Cristo. Aleluya. Y en esta noche quiero hacer una invitación a todos los que están viendo en esta transmisión, a donde llega el poder de Dios. Quiere ayudarte. Dios te ama. Dice su palabra: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Tengo 23 años que he disfrutado el poder de Dios. Y como leí al principio, 1 Corintios 1:28, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es,
Y solamente Cristo lo pudo hacer. Y si tú quieres un cambio de vida, no importa la vida que tú llevas, acepta a Cristo. Cristo viene pronto. La Biblia dice, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Si tú quieres aceptar al Cristo que cambió mi vida, ahí donde tú te encuentras, cierra tus ojos y dile con todo tu corazón esta oración. Dile: Señor Jesucristo, en esta noche 6 de noviembre del 2020 me rindo a ti. Hoy me arrepiento de toda mi maldad y mi pecado. Entra a mi corazón, Jesucristo. Cambia mi vida. Perdóname de todos mis pecados. Te acepto hoy como mi Señor y dueño de mi vida. Gracias, Jesucristo, por llegar a tiempo a mi vida, para perdonarme, para salvarme y traer esperanza a mi vida. En el nombre de Jesús, amén. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Busca a Dios, lee la palabra, te va a ayudar mucho. Toda la gente que aceptó a Cristo, Dios te bendiga. Sigue adelante, Cristo te ama. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Aleluya. Cuanto a cómo responder a la ideología de género, yo diría que lo primero que necesito hacer es informarme correctamente qué es lo que esta ideología plantea, porque lo peor que puede ocurrir es que estemos hablando de algo que yo mismo no entiendo bien. Lo segundo es que debemos evitar caricaturizar las posiciones contrarias, y eso muchas veces ocurre a través del sarcasmo y la burla, y la realidad es que cuando hacemos eso ni lucimos verdaderamente cristianos y tampoco estamos contribuyendo a que mi opositor, por así decirlo, quiera escucharme. Lo tercero es que yo debo tratar al otro y la posición del otro con respeto, con dignidad, reconociendo que cada ser humano es portador de la imagen de Dios. Entonces yo creo que eso es importante. Necesito tener una posición humilde a la hora de presentar la verdad. Nosotros no tenemos el poder de convencer a nadie. Eso es algo que le corresponde al Espíritu de Dios, o de persuadir al otro. Lo único que podemos hacer es presentar un argumento que corresponda a la verdad de forma objetiva, lógica, no emocional, y que el otro pueda por lo menos considerar. Para aquellos, ¿verdad?, que no están abiertos a la posición cristiana, pudiéramos comenzar con un ángulo un poco más amplio, hablando de lo que la creación nos presenta. Nosotros podemos ver en el hombre, en la mujer, en los animales, que hay dos sexos, hay un varón, hay una hembra, que esos dos sexos vienen equipados con órganos que les permite aparearse, y no solamente aparearse, sino también reproducirse, que hay toda una genética detrás de la formación de estos individuos, que lo que determina que sea un varón o que sea una hembra no es simplemente a sus órganos sexuales, ¿verdad?, lo que físicamente se ve, que llamamos fenotipo, sino que el genotipo, que es lo que la persona es genéticamente, eso es lo que determina lo que yo veo. De manera que si yo soy un hombre es porque hay una composición genética que corresponde al sexo masculino, que hace al embrión incluso masculino desde su formación. A las 6 semanas del desarrollo embrionario, el cerebro incluso es bañado por la hormona testosterona en el caso de los hombres, y al final hay una estructura cerebral que corresponde a un hombre, a una mujer.
El cerebro de la mujer, por ejemplo, tiene 40% más de fibras conectoras en lo que llamamos el cuerpo calloso para conectar el hemisferio derecho y el izquierdo, y eso le permite a la mujer hacer más cosas al mismo tiempo. Estamos hablando de un sexo masculino, femenino, que tiene características de órganos sexuales, que tiene características de hormonas particulares, que tiene características de estructuras cerebrales y de funcionamiento cerebral. Eso es para alguien que no esté abierto a la posición cristiana. Y luego poder llegar a la idea de que detrás de todo eso hay una mente inteligente, hay un creador que pensó estas cosas y que ese creador diseñó todo lo que vemos en la naturaleza, tanto en lo que es la formación del universo como lo que es ahora en la formación de las diferentes especies. Pero nosotros no debemos otorgar autoridad a las emociones humanas, a los sentimientos, porque entonces tendríamos que reconocer a aquellos que hoy en día, y son muchos, que se sienten ser un tipo de animal. De hecho, en Massachusetts se cuenta que hay una colonia de 3,000 personas que dice que son animales. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a legislar también para aprobar las emociones y sentimientos de esas personas. Y parte de lo que la sociedad ha perdido es su sentido de la lógica y le ha concedido autoridad e incluso quiere ahora demandar que se legislen leyes a favor de la aprobación de lo que son puramente mis emociones y sentimientos, que hoy están y mañana pueden cambiar. Entonces, cuando se habla de que el sexo es fluido o el género es fluido, porque tú puedes sentir de una manera hoy y otra manera la semana que viene, no, eso se ha confundido. Las palabras son fluidas. Dicho de otra manera, quizás lo que la palabra gay significaba hace 60 o 70 años era feliz, contento, y hoy significa otra cosa en el mundo homosexual. Sí, eso es otra cosa. Lo que no es fluido es tu constitución genética. Si levantas un cadáver que tiene 200 años enterrado, ahí tú vas a encontrar la evidencia de que era masculino o femenino 200 años después, porque eso no es fluido, eso no cambia, y tenemos que concederle autoridad a lo que realmente corresponde a la realidad. Y yo creo que eso es parte de lo que debemos tratar de comunicar al otro de forma respetuosa. Este programa es presentado por el pastor Juan Chamaley. Si usted desea comunicarse con nosotros, hágalo al teléfono 57 22 90 96. 57 22 90 96. Será un gusto poder saludarle. Que Dios le bendiga. La Iglesia Cristiana presentó su programa Volviendo a la Senda de la Vida. Si ha sido de bendición y desea visitarnos, comuníquese con nosotros al 35 86 0000, 35 86 0000. Recuerde que Jesucristo pronto viene. Le esperamos en el próximo programa. Que Dios le bendiga.